de la palabra. Si alguno está viniendo, tráele guardado. Y también todos los hermanos que están a través de las redes, acompañándonos en diferentes lugares. Señor, en tu nombre me encomiendo a ti y voy a dar comienzo en esta tarde. Gracias te doy por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Tome su asiento. Dios le bendiga. Bien. Yo posiblemente esté en la clase que viene el lunes, dando dos clases mías, porque Pablo va a viajar, no va a estar, y Pablo luego viene y termina ya la materia de él con una clase, ¿no? A él le queda pendiente una clase. Yo ya terminé ética cristiana y estamos rellenando estas 2 semanas con otro tema que no lo voy a poder terminar este año, pero sí lo vamos a continuar el año que viene, y habla sobre el desarrollo profético a través de la tierra, y vamos a ver también los pactos de Dios, algo que no lo hemos visto hasta acá, el pacto adánico, el pacto Abraham, el pacto con Israel, el pacto levítico, el pacto abrámico, el pacto israelita, el pacto davídico, que es con David, y luego llegamos al nuevo pacto, que es lo que nosotros estamos viviendo, la gracia, ¿no? Esto es las dispensaciones desde la creación en adelante, ¿no? Esto lo vamos a repasar, no lo vamos a ver en las clases. Ya estamos grabando, ¿verdad? Un saludo para todos los hermanos entonces de las redes. Estamos en la clase número 28. Nos quedan 2 clases, a lo sumo 3, y terminamos el año. Tenemos un receso hasta el mes de marzo, que comenzamos el 3er año, ¿no? Yo ya vuelvo a decir, estoy en otro tema. Terminamos ética cristiana. Vamos a ver el desarrollo profético a través de las transformaciones de la tierra. La palabra para la tierra en aquel principio, hace mucho, mucho tiempo, cuando la geografía de la tierra era diferente, ya que los continentes estaban unidos, la mayoría de los continentes. Hoy mismo podemos ver un mapa mundi y ver, ¿no es cierto?, cómo ensamblarían los continentes, ¿no? América con África, con Asia, con Europa, ¿no? Vemos que sería muy fácil el ensamble. Eso da la pauta de que en el principio los continentes estaban unidos, luego la Tierra, en un proceso de acomodación por los movimientos sísmicos, se fueron dando lo que hoy es el mundo actual, ¿no? Y aún hoy la Tierra está sufriendo cambio, las costas cambian, los montes cambian, el paisaje cambia, ya sea por causas naturales o por la intervención del hombre. Pero mirando a través de la Biblia, esto es así. La tierra ha sufrido, está sufriendo y sufrirá nuevos cambios, ¿no? Incluso la ciencia corrobora que lo que la Biblia proféticamente nos anuncia de hace siglos, en donde todas las islas iban a ser removidas. Llegaría el tiempo que las islas serían removidas, desaparecerían, montes también serían removidos del lugar. Y esto es el movimiento natural de la naturaleza, que a través de terremotos, movimientos sísmicos, surgen a veces islas que desaparecen, islas que aparecen, montes que se desvanecen, montes nuevos que se crean. Todo ese movimiento, ¿no es cierto?, de la tierra, de la geografía,
están anunciados proféticamente en la Biblia. Por eso en estas lecciones vamos a estudiar los 3 cambios que tuvieron lugar en nuestra amada Tierra. El universo es un espacio donde se encuentra un conjunto multitudinario de astros, cuerpos celestes, planetas, asteroides, satélites, estrellas, cometas. Las estrellas son masas gaseosas enormes y desde aquí se ven como puntos luminosos por la lejanía en que se encuentra. Dice que la estrella más cercana, exceptuando el Sol, es Centauro y está a unos 40 billones de kilómetros. Los planetas son astros que giran alrededor de una estrella. Los que giran alrededor de la estrella llamada Sol son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Todos forman parte de nuestro sistema solar. David, contemplando los cielos y la tierra, en el Salmo 8, se hace una gran pregunta. Él dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? En otras palabras, siendo un Dios tan grande, tan excelso, ¿cómo puede pensar en el ser humano, ¿no? Que es una criatura minúscula, perdida en el espacio, ¿no? Porque si miramos la dimensión del universo y miramos la dimensión de un ser humano, es un microbio, ¿no? Perdido en una inmensidad. Y sin embargo, Dios piensa en el hombre, ¿no? En su infinito amor, ha señalado objetivos bien definidos para la creación. Ahí yo los puse y dice que Dios tiene planes primeramente personales, ¿no? Podemos leer Juan 20, 31. Dice, estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En la palabra revelada, ¿no? La palabra es con un solo propósito, lo dice Juan, que no todo se puede escribir, no todo se pudo escribir, porque incluso él utiliza una figura retórica que lo estudiamos en hermenéutica, que se llama hiperbole. Es exagerar una verdad, ¿no? Exagerarla o compararla achicándola, minimizándola o maximizándola. Y él dice, si se escribiera todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Es una hiperbole, porque sí cabrían los libros en el mundo es bien grande. Pero está haciendo una hiperbole, que es una exageración, ¿no? Diciendo, no, si todo fuera escrito, no habría manera de tener todos los libros, ¿no? Ocuparía mucho volumen. Pero lo que se escribió tiene un solo propósito, no es para divagar muchas veces en imaginaciones, muchas veces metafísica, empezamos a espiritualizarlo todo, y bueno, y usted va a escuchar, ¿no? Que de la vida en otros planetas, de las naves espaciales, de toda esa divagación, y tenemos a veces queriendo apoyar con la Biblia, cuando la Biblia tiene un único propósito, y es que creamos en Cristo y creyendo en Cristo tengamos vida eterna. Esa es la esencia de la revelación escrita, ¿no? Llevarnos al plan de Dios, llevarnos a la salvación. Lo demás puede ser especulación que el hombre hace usando la Biblia, ¿no? Divagaciones que no tienen sentido y que no conocemos, porque dice que lo revelado es para nosotros y lo oculto pertenece a Dios. Entonces, lo que está revelado, amén. Lo que no estaba revelado, tenemos que tener paciencia, y un día, cuando estemos en la presencia de Dios,
conoceremos esas cosas que no nos fueron reveladas. Pero la Biblia específicamente dice que lo revelado es para nosotros y lo oculto pertenece a Dios. Y hay muchas cosas ocultas que el hombre no conoce todavía. Entonces, hay planes de Dios en forma personal, hay planes de Dios en forma familiar. Juan 4:53. Ese 4:53. Y él entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Recuerde que hay promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto recorre, eso es un principio bíblico que va a aparecer en varias oportunidades, la salvación de toda la casa. Los planes de Dios son personales, familiares, eclesiales. Efesios 4, eclesiales porque debemos procurar llegar a la estatura de Cristo. 4, del 1 al 16. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado, con toda humildad, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de llegar, el verso 14 dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las coyunturas recibe alimento, según la operación dada a cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Bueno, el plan de Dios es que lleguemos a ser como Cristo, ¿no? Esa es la meta. Después Dios tiene planes nacionales, ¿no?, con cada nación. En Romanos 13, del 1 al 7, Romanos 13, del 1 al 7, dice así: se someta a toda alma, potestades superiores, no hay potestad sino de Dios, las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y lo que resiste ellos mismos ganan condenación para sí. Bien, está hablando que Dios quiere un gobierno en cada nación bendecido, gobierno de Dios, para que prospere los habitantes de cada tierra, de cada territorio. Bien, tiene planes nacionales, planes mundiales, que sería la evangelización de toda criatura, de todo el mundo. Esto lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios son mundial, o sea, todo el planeta, alcanzar con el mensaje de evangelización a todo el planeta. Los planes también son universales, formar una nueva creación, eso lo dice Pedro, ¿no? Formar una nueva creación, ya que la primera, con Adán y Eva, fracasó, cayeron. Entonces el plan de Dios es formar una nueva creación. Segunda de Pedro 3, del 1 en adelante. Bueno, ahí está hablando de que la tierra vieja pereció por agua. El verso 7, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos, ¿no? Está hablando de un cielo nuevo. El verso 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella están serán quemadas.
Una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva creación, ¿no? Ese es el plan universal de Dios. Y por último, tiene planes celestiales. Esto dice Juan: en la casa de mi Padre mucha morada hay, voy a pues preparar lugar para vosotros. Cuando este lugar estuviere preparado, vendré y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿No? Planes celestiales con los hijos de Dios, con la iglesia. Entonces, continuamos. La tierra original, dice la Escritura en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, fíjese que el verso 2, del verso 1 al verso 2, hay un espacio de tiempo indefinido que pueden ser millones de años, no se sabe. Lo que está diciendo Moisés, que le fue revelado el Génesis, Moisés es el autor de Génesis. Moisés está diciendo, escribiendo en esta revelación, en el principio. ¿Cuándo fue ese principio? No se sabe. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Lo que va a relatar ahora Génesis, del verso 2 en adelante, es lo que podríamos llamar recreación. ¿Por qué dice el verso 2? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verso 2 empieza la recreación. Entre el verso 1 y el verso 2, ponga toda la arqueología que quiera poner. Porque a veces dice que la Biblia no coincide con lo que dicen los arqueólogos, que en pruebas de arqueología con carbono 14 y han determinado que algunas cosas que han encontrado, algunos fósiles que han encontrado tienen millones de años. Según la Biblia, desde Adán y Eva para acá han pasado 6.000 años, 6.000 y pocos años. Es cuando el pueblo judío celebra el Año Nuevo judío, está celebrando el 5.800 y poco, porque ellos cuentan desde Adán para adelante, nosotros contamos desde Cristo para adelante. Entonces, según la Biblia, la recreación, el mundo que conocemos, tiene 6.000 y pocos años, ¿no? Entonces, ¿cómo coincide esto con la ciencia, con los descubrimientos arqueológicos que dicen que han encontrado fósiles de millones de años? Bueno, ponga toda esa historia entre el verso 1 y el verso 2. Allí no se sabe qué espacio de tiempo pudo haber desde el que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Después hubo algún cataclismo que dejó la tierra devastada, desordenada, vacía, oscura. Es cuando Dios empieza la recreación. Separa la luz de las tinieblas, separa la tierra de las aguas, separa, ¿no es cierto? Comienza a crear el reino vegetal, el reino animal, por último crea al hombre. Pero todo eso habla el versículo 2 de Génesis 1. Recreación. ¿Qué había antes? Es un misterio. No sabemos, no tenemos revelación en la Escritura. En Amós 4:13, Amós 4:13 dice que Dios formó los montes. Si alguien encuentra, Amós 4:13. Porque aquí
el que forma los montes y cría el viento y denuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. La Biblia nos presenta un Dios activo, dinámico y personal, de manera que Él mismo habita entre los hombres para salvarlos. El Dios mismo que crea con sus manos, que forma un lugar habitable para el hombre, con sus manos formó el mundo, con sus manos formó al hombre, y por la llaga de sus manos llevará a los redimidos al cielo. Dice Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía. No, por eso decimos que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza. Algunos dicen es la fuerza activa de Dios, otros dicen que es el poder de Dios. Es una persona, con todos los atributos de una persona. Y fue el agente creativo en la obra divina, el Espíritu de Dios. No, por eso Dios en el principio dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque en la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que el Hijo era el árbol de la vida que estaba en el medio del huerto. Ese era Cristo. Que cuando Adán cayó con Eva, se les impidió llegar al árbol de la vida. Porque si aquellas criaturas llegaban al árbol de la vida, lo dice Dios, vivirán para siempre. Y estaban caídos en desobediencia. Entonces esto no era posible que accedieran a la vida eterna. Si ellos llegaban al árbol de la vida, a Cristo, Cristo es autor de la vida eterna, ellos no iban a morir nunca. Iban a ser una raza caída eterna. Pero Dios le impide, pone un ángel que le cierre el camino al árbol de la vida. Pero el árbol de la vida era Cristo, del cual todos nosotros comimos hoy. Todos nosotros llegamos hoy al árbol de la vida cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Todos participamos del árbol de la vida, tenemos vida eterna. Adán y Eva en aquel momento no le fue permitido porque todavía no estaba el tiempo cumplido para el plan de Dios. Después iba a venir el tiempo donde se iba a manifestar el Cristo, iba a ir a la cruz. A partir de la cruz se abrió el camino hacia el árbol de la vida. Pero en el momento que ellos estaban en el huerto, se les impidió llegar al árbol de la vida. Y el árbol de la vida, dice, estaba en el medio del huerto. Si ya Cristo estaba presente en la creación de nuestros primeros padres. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu fue el agente creativo. El Espíritu viene de la voz griega pneuma. Esta es la palabra griega para el Espíritu de Dios, pneuma. Y la palabra pneuma significa en esencia viento. Y está muy relacionado con la vida. Hay 4 ocasiones en que el Espíritu está relacionado con la vida. Cuando Dios sopla en la nariz del hombre aliento de vida. Lo hizo de barro, lo formó y luego le dio espíritu de vida cuando sopló, dice, en su nariz. Aliento de vida. No, porque los elementos que hoy el mundo científico, ¿no? Afirma esto que la Biblia relata hace miles de años, que el hombre fue formado de la tierra, porque hoy todos los elementos químicos que se encuentran en la tierra conforman el cuerpo humano. Todos los químicos, fósforo, hierro, ¿no es cierto?, el potasio, agua, hay un 75-80% de agua que forma el cuerpo humano. Todos los elementos que están en la tierra, que se pueden separar químicamente,
son los elementos que conforman la carne y los huesos. Eso está comprobado hoy, ¿no? Entonces, lo que decía, que parecía una fábula para los niños, que dice que tomó de la tierra y hizo al hombre, ¿no? Del barro, formó al hombre. Esto parecía una historia para chicos. Sin embargo, hoy el mundo científico confirma que el ser humano, por eso dice, del polvo fuiste tomado, al polvo tornarás. Tierra a la tierra, ceniza a la ceniza. Porque se disuelve el ser humano, el cuerpo se disuelve, y los elementos químicos vuelven al polvo de la tierra, ¿no? Pero hay algo dentro de esa química, o de esa conformación química, material, hay algo que le fue dado de Dios, aliento de vida. Sopló y le dio aliento de vida, dice la palabra en Génesis 2:7. Cosa que no pasó con los brutos. Por eso digo, no va a haber perritos, gatitos, vaquitas, caballitos en el cielo. Génesis 2:7. Por más que ame su mascota, no van a estar allá. El lorito, el canario no va a estar allá. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Esto hizo la diferencia del humano con los brutos. No dice que a los brutos él les sopló aliento de vida. No sopló en la nariz del perrito, no sopló en la nariz del gatito, no. Solo lo hizo con el hombre. Por eso el hombre es trino y el animal no es trino. El animal, podemos decir, la palabra sería binomio, sería bipartito, esa sería la palabra. El bruto es bipartito, el ser humano es tripartito. Quiere decir que el ser humano está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y el bruto tiene alma y cuerpo, no tiene espíritu. El alma es el asiento de las emociones. Los animales tienen emociones, se entristecen, se alegran, tienen emociones, pero no tiene espíritu. Cuando el animal se desangra, por eso manda la Biblia desangrar los animales que vamos a comer, porque la vida del animal está en la sangre, lo dice la Escritura. La vida del hombre no está en la sangre, no está en el cerebro, no está en el corazón. La vida del hombre está en el espíritu que Dios colocó dentro del cuerpo. Cuando ese espíritu es quitado, se terminó la vida humana. Por eso yo tengo algún conflicto con la muerte clínica, ¿no? Lo que los médicos determinan como muerte clínica, ¿no? Yo tengo un conflicto porque para mí no es muerte, ¿no? Por más que esté en estado vegetativo, auxiliado por un respirador, por una máquina. Mientras Dios no saca el espíritu, no está muerto. Y esto ha sucedido de gente que ha estado 10 años, 20 años en estado vegetativo y de repente milagrosamente lo desconectaron y volvió a la realidad, ¿no? Se recuperó. Yo nunca fui testigo de un estado de coma de tantos años, pero sí de 4 o 5 años, gente que ha estado 4 o 5 años en estado de coma, en estado vegetativo, muerte cerebral. Muerte cerebral es cuando el encefalograma da recto, los médicos declaran que está muerto, porque ya no hay actividad cerebral, y sin embargo hemos orado por gente de 4 o 5 años en ese estado, que un día reaccionó y hoy están caminando por este mundo, de forma normal, ¿no? Entonces,
la medicina determina como muerte clínica, a mí no me cierra como muerte total, según la Biblia. La muerte total, según la Biblia, cuando el espíritu abandona el cuerpo. No es cuando el cerebro no tiene actividad, no es cuando el corazón deja de latir o necesita un aparato respirador. Son actividades corporales, físicas, de los órganos. Yo entiendo que la muerte del creyente es cuando Dios retira el espíritu, ¿no? Y esto, hay un conflicto con la donación de órganos, ¿no? Porque si el médico determina muerte clínica, pueden sacarle los órganos para donarlos, ¿no? Porque su cerebro no tiene actividad. Y a mí me hace ruido este tema, porque si mi espíritu está dentro de la carne y de los huesos, no estoy muerto. Por más que el encefalograma dé recto, por más que el electrocardiograma dé también que el corazón no funciona y tienen que ponerle un aparato, pero mientras que el espíritu está dentro, no estoy muerto. Por más que los médicos digan, está muerto. ¿Entiendes? Yo entiendo así por la Biblia, porque la vida del hombre no está ni en la sangre, ni en el cerebro, ni en el corazón, ni en los pulmones. La vida del hombre está en el espíritu, en ese aliento de vida que Dios sopló en su nariz. Ezequiel 37:9, vamos a ver otra acción del Espíritu Santo. Como decía que el Espíritu Santo fue el agente creativo en la obra divina, Ezequiel 37, versículo 9. Dice así: me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahí estamos en aquella escena que tuvo Ezequiel del campo santo, de los huesos que se acomodaron, y vemos cuando el Espíritu de Dios viene y sopla sobre esos muertos, y esos muertos recuperan la vida, ¿no? En Juan 20:22 tenemos otra referencia. Juan 20:22. Como hubo dicho esto, sopló y dijo, tomá el Espíritu Santo. Allí cuando estaban los discípulos reunidos, él resucitado se les aparece, estaban encerrados, temor a las autoridades, y allí acontece esto, que él sopla y le dice recibir el Espíritu Santo. Ahora, un detalle para señalar: ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Recuerde que el Señor luego, cuando se va al cielo, le dicen, estén quietos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. No, yo rogaré al Padre, le enviará otro Consolador en mi nombre para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Luego me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero le mandó a quedar quietos a esperar el bautismo del Espíritu Santo, que sucede el día de Pentecostés sobre los 120, que estaban reunidos esperando, ¿no? Casi 10 días esperando. Y recibieron todo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede acá en Juan? Porque esto es mucho antes del aposento alto, cuando él sopla y le dice, recibí el Espíritu Santo. No dice que hablaron nuevas lenguas,
No dice que profetizaron, no pasó nada. ¿Qué fue eso? ¿Cómo entendemos esta situación previa al Pentecostés, a cuando iban a ser bautizados? Este es el sello que habla Efesios, ¿no? El sello del Espíritu Santo, con el todos al creer en Cristo fuimos sellados para el día de la redención. Las arras del Espíritu, quiere decir un adelanto, el sello, ¿no? Eso ellos no tenían todavía, y ahora el Señor sopla y lo sella con el Espíritu Santo. Pero después tenían que buscar y esperar el bautizo, la llenura. El bautizo quiere decir cubrir, sepultar, llenar, Eso era otra escala, otra dimensión que ellos tenían que recibir. Equipamiento, hablamos de esto hace poco. Pero el sello, al momento que creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Porque el día de la redención, cuando Cristo venga a llevar la iglesia, usted no va a levantarse de esta tierra y romper la fuerza de la gravedad porque tiene la Biblia, porque hizo estudio bíblico, o porque se bautizó, o porque pertenece a la asamblea, o pertenece a lo evangélico. Lo único que le va a despegar de la gravedad va a ser, y le va a levantar a la presencia de Dios, va a ser el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, fuiste sellado para el día de la redención. Además de que ese poder le va a levantar para que nos encontremos con Cristo en las nubes, además va a ser la forma que el Señor va a reconocer a los suyos. Un sello que solo Dios puede ver en los seres humanos. Yo no lo veo, usted no lo ve, un sello invisible, pero que ese sello nos va a identificar cuando el Señor venga a buscar a su iglesia en los cuatro cabos de la tierra. Él va a saber quiénes son suyos, porque los suyos están sellados con el Espíritu Santo. Y ese mismo sello, ese mismo poder, ese mismo aliento, estamos hablando del soplo divino, el aliento de vida. Ese mismo aliento de vida va a levantar tu cuerpo natural y lo va a transformar en el aire para encontrarse con Cristo en las nubes. Ninguno va a poder despegarse porque tenga ganas, ni que pegue saltito, ni que se vaya al aeropuerto a sacar un pasaje de avión. Es un poder regenerador interno que va a transformar el cuerpo natural en cuerpo de gloria. Sí, hermano. Pastor, perdón, una pregunta. ¿Qué pasa con estos tipos que hablan sobre ese tema? Uno de ellos fue, lo voy a nombrar, ¿no? Pastor Fraser, y él predicaba mucho sobre el soplo del Espíritu en su iglesia, y soplaba. Algo que aprendió allá en Estados Unidos. ¿El pastor cómo se llamaba? Celso. Freyson, sí. Sí. ¿Qué pasa con esa gente que tiene esa escuela que dice que hay que soplarlo, ¿no? Que ahora está en boga, mucho. Yo no creo, pero ¿qué pasa con eso? Quisiera que mandara este versículo. Bueno, no. Yo no encuentro a ninguno de los apóstoles que quedaron luego que el Señor se fue, y ellos quedaron para continuar la obra de la predicación de la iglesia. No encuentro a ninguno volteando gente, ni poniendo mano para que caiga, ni empujando, ni soplando. No encuentro, no hay antecedente, no hay registro bíblico que esto haya sucedido. El único registro bíblico que ellos se apoyan, los que están en este movimiento,
que cuando el Señor resucitó, la guardia romana, que era más de 100 soldados romanos custodiando la tumba de Jesús, cuando el ángel corre la piedra y Cristo se levanta al tercer día, dice que los soldados romanos cayeron para atrás, ¿no? Pero nada que ver con una actividad espiritual dentro de la iglesia, con creyentes, porque aquella guardia romana eran soldados incrédulos, que de alguna manera tenía Dios que inhabilitarlos, porque ellos estaban custodiando para que no se roben el cuerpo del Señor. Porque las autoridades decían, los judíos van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Entonces coloquen una guardia y custodiaban a un muerto para que no se lo roben. Ahora, cuando el muerto resucita, esa guardia de alguna manera tenía que quedar inhabilitada. Como cuando estaba, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro preso en la cárcel, en el cepo, los pies en el cepo, con las muñecas encadenadas, las prisiones cerradas. Había 4 cuaterniones de soldados, 16 soldados, para custodiarlo al apóstol San Pedro. Predicador. ¿No? Pero le puso el gobierno 16 soldados. Y había 2 encadenados a las manos de Pedro, porque era así la costumbre, que los guardias encadenaban al reo, porque si se les escapaba lo pagaban con su propia vida. Entonces, ellos estaban presos junto con el preso. Ahora, cuando Dios lo liberta a Pedro, ¿qué pasa con esos 16 soldados? De alguna manera Dios lo tiene que inhabilitar, porque, vuelvo a decir, ellos tenían la custodia de Pedro, y Pedro iba a salir caminando de la cárcel. Las prisiones iban a abrir, las cadenas iban a caer, el cepo se iba a abrir. Entonces, ¿cómo iba a salir caminando si había 16 soldados encargados de la custodia? Y esto pasó en la resurrección de Cristo. Había una guardia de soldados romanos custodiando un cadáver. Cuando el Señor resucita, tiene que ser inhabilitado. Entonces, que caigan para atrás, que caigan para adelante, que se queden. Yo no sé qué pasó con los soldados de Pedro, posiblemente se quedaron paralizados. Pues no dice que cayeron, no dice pero posiblemente se quedaron duros, paralizados, y Pedro salió caminando. Inhabilitado para que pudiera Pedro salir, pudiera Jesús salir de la tumba. El único fundamento de la caída es aquel donde los soldados romanos caen para atrás. No hay otro antecedente, mucho menos en un culto, como la danza. No hay antecedente de cristianos danzando, ni los hebreos danzando adentro del templo, del tabernáculo, en un culto hebreo, con sacrificio, con sacerdocio, con músicos, con orquesta, que tenían una banda impresionante de cientos de músicos, pero no encontramos que danzaran en un culto a Dios. Encontramos la danza en la cultura hebrea, celebrando una victoria, celebrando una fiesta, tenían muchas fiestas, y en esa celebración, en esas fiestas, ellos acostumbraban a danzar. El pueblo hebreo, las mujeres. María danzó cuando cruzaron el Mar Rojo con todas las mujeres, con todas las jóvenes. Era una celebración, una victoria que hacía la nación hebrea. David danzó cuando vinieron con victoria de una guerra, de una batalla. Pero luego no hay antecedente de danza dentro de un culto, ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. No hay. Entonces, ¿de dónde sale la danza dentro del culto? La caída, ¿de dónde sale? Porque no hay, no dice la Biblia, ni siquiera el día de Pentecostés, cuando son por primera vez bautizados 120 hermanos,
Dice que estaban sentados. No estaban arrastrándose en el suelo, no estaban con convulsiones, no estaban tiritando, no estaban pegando brincos. Estaban sentados y se les repartieron lengua de fuego, comenzaron a hablar en otra lengua. Un viento sopló, llenó la casa, pero estaban sentados. Entonces, todo eso que entró, ahora, todos tenemos acceso a internet. Entra en un culto hinduista. Mire un culto hinduista, mire un culto africanista, ¿no? Mire un culto budista, que están grabados y están en internet para mirarlo. Y usted va a ver lo mismo que hoy ocurre en la iglesia pentecostal, ¿no? Tocar a la gente, queda en el suelo, muchos incorporan demonios porque ahí se manifiestan los demonios y incorporan entidades, porque el Espíritu Santo, no sé, yo nunca me caí. Y a mí me puso la mano Freiso, me puso la mano Anacondia, me puso la mano Gigi Ávila, oraban por los pastores, todos los pastores en el suelo. ¿No? Yo nunca caí y la gente que me acompañó, que yo llevé en las cruzadas, gente nuestra, nunca ninguno cayó. Entonces yo no acepto que sea mover del Espíritu Santo, me parece que tiene que ver con el emocionalismo, con el misticismo, que tiene que ver con también espíritus engañadores que también entran, aprovechan para entrar, ¿no? Pero no con el Espíritu Santo, porque no hay antecedente, no va a encontrar. Búsqueme un pasaje donde alguien se cayó y quedó con la chiripioca en el suelo, retorciéndose, dando brinco. Sea que le sople, sea que le empuje, sea que que haga lo que haga. No hay antecedente, menos como una manifestación espiritual, porque las manifestaciones espirituales están descritas en la Biblia cuáles son y son para edificación, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? ¿En qué edifica que yo dance por los pasillos? ¿En qué edifica que las hermanas empiecen a sacudir el esqueleto, ¿no? O las caderas? ¿En qué edifica de que nos caigamos en el suelo? Porque dice que lo que no edifica no se debe practicar en la iglesia. Ahora, las lenguas edifican, la profecía edifica, el discernimiento edifica, los milagros edifican, la fe, la palabra de sabiduría edifica, la palabra de ciencia edifica, todos los dones, sanidades edifican, todo edifica. Pero que yo me sacuda, que yo corra, hay algunos se ponen cuatro patas y le agarra el espíritu del búfalo, le agarra el espíritu del león, le agarra el espíritu del tigre. Y esto usted lo ve en un culto hinduista. Estas incorporaciones, estas entidades, lo ve en un culto hinduista. Cuando le baja el espíritu del león, brama como león en cuatro patas. Y en los cultos pentecostales esto es normal. La hermana de 120 kilos le bajó el espíritu del búfalo y en cuatro patas. Yo lo he visto, hermano, hacen con la pata trasera así, como hace el búfalo que tira tierra en el lomo. Hace así y brama y cornean en cuatro patas. Mujer grande, mujer pesada, una mujer mamá, abuela, ¿no? Y si no, empiezan a sacudir. Miren en internet los cultos. Empiezan a sacudir las caderas. ¿En qué edifica? Porque yo he recibido gente que ha venido de estos movimientos y dice, pastor, Dios me dio el espíritu de la danza. ¿Puedo danzar? Bueno, mostrame en qué edifica. ¿En qué te edifica vos o en qué edifica la iglesia? Porque los dones, las manifestaciones es para edificarme yo o edificar a otro.
Entonces vos mostrame en qué te edifica vos o en qué edifica otro y yo también danzo. Y largamos toda la bailanta. Pero mostrame. Y nunca ninguno me pudo mostrar. ¿En qué edifica? Edifica el ojo, que si tiene buena curva la niña, los hombres van a poder poner el ojo allí, ¿no es cierto?, cuando empiece a sacudir las caderas. Pero espiritualmente no edifica nada. Absolutamente nada. Entonces, esto no debe practicarse en la iglesia. Bueno, tenemos el viento recio que sopló. Por eso el Espíritu Santo creó y preparó la tierra para que reciba vida. Hebreo 11:3. No hay fundamento, hermano, no hay fundamento para esto. Yo suelo decir que a lo mejor mal aliento, por eso le tumba cuando le sopla, ¿no? Pero no hay fundamento bíblico, no hay antecedente. Aparte que no se puede, yo lo he dicho, lo hemos dicho en los estudios, no se puede establecer doctrina de situaciones específicas, porque si no entonces tenemos que tener acá un tarrito con tierra y cada vez que venga alguien con problema de vista yo voy a escupir en la tierra, le voy a preparar un barrito y le voy a enchastrar los ojos para que usted reciba la vista. Cuando venga uno sordomudo, tartamudo, le voy a abrir la boca, le voy a escupir en la lengua para que comience a hablar. ¿No? Son situaciones específicas con personas específicas que han sucedido en ocasiones especiales, únicas, exclusivas. ¿Por qué Dios lo hizo así? No porque sea una fórmula o una doctrina para practicarla, porque Bartimeo el ciego, que mendigaba en la entrada de Jericó, ¿no? Cuando viene Jesús caminando, hijo de David, ten misericordia, ¿qué quiere que te haga? Que reciba la vista, conforme creíste te sea hecho. Ni lo tocó, ni oró por él, no le puso la mano, como creíste te sea hecho. Y Bartimeo se fue ciego de nacimiento, se fue viendo, recuperó la vista, no lo tocó, no oró por él, no lo ungió con aceite, nada. Conforme creíste, te sea hecho. No, el leproso que viene al Señor y dobla la rodilla, ¿qué quiere que te haga? Señor, si quiere me puede limpiar. Leproso, se arrodilló, el Señor le toca y le dice, quiero, sé limpio. Se le fue la lepra. Al otro día vienen 10 leprosos, porque se corrió la noticia, vinieron 10. Señor, límpianos. ¿No? Supimos qué pasó con Carlito ayer. Límpianos a nosotros. ¿Quieren ser limpios? Vayan a mostrarse a los sacerdotes como dice la ley y serán limpios. No oró. No dijo quiero ser limpio como dijo con el otro. Lo mandó al templo judío a que el sacerdote los examinara, a los 10. Y cuando el sacerdote los examina, la lepra había desaparecido. Los 10 fueron limpios. ¿Por qué a uno, sin tocarlo, lo limpia y a los otros 10 lo manda al templo a mostrarse a los sacerdotes? ¿Por qué a un ciego le da la vista de inmediato y al otro ciego le pone barro y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé? No era con cualquier agua. Andate al estanque de Siloé y vas a recuperar la vista cuando te lave. No sé cuántos kilómetros estaba, no sé dónde estaba. El ciego tuvo que hacerse llevar y cuando el ciego obedece, recupera la vista. Son situaciones para personas específicas que a lo mejor tenían un problema de obediencia, de soberbia, de orgullo, ¿no es cierto?, tener armado en su cabeza algún razonamiento personal, algún preconcepto, como Naamán, también leproso. No podía Eliseo
decirse limpio, orar y ponerle la mano, que Naamán dijo, si va a levantarme, va a poner la mano, va a orar a Dios y yo voy a sanarme. Ni se levantó Eliseo, dijo, lávate en el Jordán 7 veces y serás limpio. Usted conoce la historia. ¿Por qué 7? ¿Y por qué el Jordán? ¿Y por qué todo ese requisito? Por la soberbia, por el orgullo, porque el tipo pensaba, tenía un preconcepto cómo tenía que ser la cosa, y el Señor va a romper todo ese esquema y le va a mandar a zambullirse, que el tipo dice, en mi tierra hay ríos más limpios, hay agua más limpia. ¿Qué tiene este río sucio? ¿Por qué tengo que meterme 7 veces? ¿Puedo meterme una sola vez, 2 veces, 3 veces? No, yo siempre digo, en vez de mandarle al Jordán, le podía decir, trépate en ese arbolito 4 veces. Se trepaba las 4 veces, se sanaba. ¿Me entiendes? Pero no son fórmulas para que yo ahora use el número 7. Yo mande a traer agua del Jordán, como hacen los brasileros. Transportan damajuana de agua en el avión del Jordán. Y después la venden acá, la cenguita. El agua del Jordán es un agua súper contaminada, sucia. Quizá como el Reconquista nuestro, como el Río de la Plata nuestro, tiene nada que ver, ni el agua, ni el número 7, no es una fórmula, no es una fórmula. Yo un día estaba, yo lo cuento siempre, en Plaza 11, y me paré, iba a hacer una diligencia, porque había un predicador, un jovencito predicando, y se juntó la gente, había como 30 personas escuchándolo, y me alegró, porque digo, qué valiente, está predicando el Evangelio, repartían tratados. Y después dijo, voy a orar por los que tienen problemas, y que tienen problemas en la vista, que tienen problemas en los ojos, que tienen problemas en la oreja. Bueno, la gente toda hacía una rueda, y el tipo le empezó a escupir. El que tenía problemas en los ojos, le escupió los ojos. Al otro le escupió las orejas. Agarré calladito así y me mandé la muda. Le iba a saludar y le iba a dar un abrazo, pero me desaparecí entre la gente. Y digo, le van a terminar pegando. Le van a terminar garroteando, porque imagine una viejita con problemas de vista, le sacó los lentes y le escupió los ojos. ¿No? ¿Por qué agarran texto de los pelos y arman una doctrina? Y le agarra una infección, una conjuntivitis, y a la pobre vieja le tienen que sacar los 2 ojos. Porque no son fórmulas. Ezechías estaba con llaga en la cama. ¿Qué hace Isaías? Póngale masa de higo y sanará. Al 3er día va a estar en el templo. Dios le añade 15 años más de vida. Póngale masa de higo. Eso no quiere decir que yo tenga en el botiquín un higo, un chorizo de higo, y me ponga cuando me duele, porque hay gente así. Hay gente que lo hace con el aceite. Los brasileños le venden la botijita de aceite, le duele la barriga al bebé, le pone aceite. Tiene fiebre, le unta la cabeza con aceite. Le duele el oído, le mete aceite. ¿No? Una pócima mágica. ¿Qué aceite? Patito, cocinero, la malagueña, no sé qué marca es que metieron en esa botella allá. Pero es aceite el que ponemos en la ensalada, el que frita el huevo frito. Aceite. Y no cambia nada que yo lo utilicemos como un símbolo. Pero no para que usted le agarre como una poción mágica. Está descompuesto, se toma una cucharita. Yo conocí, hermano. En la botellita de aceite que la trajeron de los cultos brasileños, le duele la barriga, una cucharita de aceite. ¿No? Entonces, no se puede establecer doctrina de textos aislados. Sí, en la tumba de Jesús los guardias cayeron para atrás. No puedo agarrar de los pelos esa historia para meter dentro de la iglesia que la gente empiece a caer. Y tiene que caer para atrás, no tiene que caer para adelante. ¿No? ¿Qué mambo? Es un mambo espiritual, es un delirio. No tiene nada que ver. David danzó, pero ¿cuándo danzó? ¿Cuando venían de la batalla?
celebrando la victoria, una fiesta nacional. En las calles de Jerusalén se celebró y danzaba él con las mujeres. Pero acá si hubieran ganado los chicos la guerra de las Malvinas, hubiéramos tenido una semana de festejo en Plaza de Mayo. Con escarapela, con la banda militar, desfile, y bailábamos y tocábamos el pandereto. No, porque ganaron la guerra. Como perdieron, vinieron escondidos. Y la fiesta se hizo en Inglaterra. Allá celebraron porque ellos eran los vencedores. Y acá vinieron derrotados entre gallo y medianoche. No los esperó nadie, no los felicitó nadie. Los que no fueron a parar al hospital fueron a la casa. Pero en Inglaterra hubo una semana de fiesta. Porque vencieron, derrotaron, recuperaron las islas. Entonces esa era la vida del pueblo israelita. Nada que ver que en el culto hebreo usted encuentre los sacerdotes danzando, las mujeres danzando, David danzando en el templo. No lo va a encontrar. En el culto no va a encontrar esto. Y menos en el tiempo de la iglesia. No va a encontrar a los apóstoles haciendo el trencito. Yo fui al velorio de mi hermano. Lo cuento abiertamente porque a mitad del velorio me mandé a mudar. Porque él estaba predicando a una sobrina mía que hacía años que no le veía. Y le empecé a hablar del Señor y cuando se largó la batucada, me dice, ¿este es tu evangelio? Empezaron a bailar alrededor del cajón. ¿No? Toda la congregación. Tocaban los tamboriles y se armó una batucada brasilera. Si alguna vez vio, era una batucada brasilera. Hacían el trencito, las mujeres, los obreros, los jóvenes, alrededor del cajón del muerto. El pastor había muerto. No, y mi sobrina, que yo le estaba hablando del Señor, me dice, no, le digo, nada que ver, nada que ver. Y me levanté de la vergüenza ajena, me levanté y me fui. ¿Por qué no? ¿Qué sentido tiene? ¿Sabe qué dijeron? El difunto está bailando allá en el cielo, alegre, porque recibió su corona y está danzando en la presencia de Dios. Entonces Él quiere que nosotros también estemos felices y también vamos a bailar. Y se armó un velorio. Yo no digo que no cantemos un himno, una alabanza en un velorio, hablemos de la esperanza, no, animemos a los deudos. Pero ya largarnos a hacer el trencito y hacer una batucada. Cualquiera que mira de afuera dice, están locos de la guerra. ¿No? Porque ni siquiera una secta hace esto. ¿No? Una secta que despide a uno de los suyos que se murió. No, pueden que cante, puede que toque alguna música, pero tienen una reverencia porque hay una separación. Se fue alguien que queríamos, que no va a estar, ¿no? Entonces hay gente, hijos, madres, hermanos, esposas, que van a sufrir la pérdida, que no, por más que le consuele, le alegre, han perdido un ser querido, ¿no? Y tienen que recibir consuelo. Ahora yo armo una batucada porque él está feliz, está bailando allá en el cielo, vamos a bailar. Y se armó una polvareda, hermano. Yo le digo, yo estoy adentro del cajón, resucito, me levanto y los espanto a todos. Dios le bendiga. Bien, me quedo por acá porque se fue la hora. Vamos a continuar con este tema. La creación fue de la nada, sin usar materiales existentes. Fue hecha en un estado perfecto, organizada y con armonía. Posiblemente existían animales ya extinguidos, como los enormes dinosaurios, que en ese cataclismo desaparecen. Ellos no entraron en el arca. Seguramente existía algún tipo de vida vegetal, porque la tierra fue recreada. Versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía,
y Dios comienza la recreación. Vamos a ver esto en la clase que viene, si Dios lo permite. Oramos al Señor y me quedo por acá. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor. Ya está el pastor Pablo con su materia. Damos gracias al Señor. Dios le bendiga. No se pierda las últimas clases. Estamos en 2 clases, 3 máximo, y cerramos el ciclo 2024. Tenemos un receso hasta el mes de marzo, donde reiniciamos el tercer año. Póngase al día con los cuestionarios, porque en enero estamos entregando los certificados de los que aprobaron la materia de este año, ¿no? Entonces, para poder calificar tenemos que tener los cuestionarios. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche. Hemos estado considerando, compartiendo la palabra. Dios del cielo, gracias te doy, Señor, por este periodo que hemos transitado a lo largo de la semana, los meses de este año. Te encomendamos el último tramo, estas últimas clases que estaremos juntos, y luego, Señor, nos prepararemos, si así lo permite, para el tercer año, el año que viene. Gracias, Padre. Bendice ahora todos los amigos y hermanos de las redes y los hermanos que están presentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.